sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Listos, hermanos? Gracias por estar aquí. Niños a su clase. Niños a sus clases. A su clase. A su clase. ¿Listos, hermanos? Vamos a la Biblia, hermanos. Vamos allá a la Biblia y vamos al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel y vamos allá al capítulo 44. Capítulo 44. Vámonos ahí, hermanos, rápidamente, para terminar, hermanos, a tiempo. ¿Ok, hermanos? Tenemos 35 minutos para terminar. Entonces, no es mucho tiempo, hermanos. Ezequiel 44, 23. Y 3. ¿No todos lo tengan, hermanos? Digan amén. Que todos lo tengan ahí, ¿ok? Ezequiel 44, 23. Dice así, hermanos. Que lo tengan todos. Ok, Ezequiel 44, 23. Y con ese versículo, hermanos, vamos a empezar. Ezequiel 44, 23. Dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. ¿Okay? Vamos a leerlo de nuevo, hermanos. Dice ahí: y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este día. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Y gracias por traer, Señor, a las personas aquí a este lugar, Señor, donde se predica la palabra de Dios. Gracias, Señor. Y los que nos están oyendo por medio de internet, Señor, de las redes sociales, Señor, también, que sean bienvenidos, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice ahí, hermanos, 44, 26. Dice ahí: y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y no entre lo no limpio. Vamos ahí también, hermanos, a Ezequiel 22, 26. Vamos ahí a Ezequiel 22, 26. Ezequiel 22, 26. 22, 26. ¿Lo tienen? Dice ahí, hermanos: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron ¿qué? Diferencia, ni distinguieron entre inmundo y ¿qué? Y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ¿qué? Ganancias ¿qué? Injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles ¿qué? Mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin ¿qué? Sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Y eso está diciendo Dios, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y no qué? Y no lo hallé. Ahora quiero hablar, hermanos, de hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Hoy en el día, hermanos, en el cristianismo, los que decimos haber creído en Jesucristo, lo que decimos, hermanos, haber aceptado su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, ahora
estamos viviendo vidas no de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Se están viviendo vidas, hermanos, vidas iguales a la del mundo, iguales a los que no quieren de Dios, a los que no conocen de Dios. Ahora en estos tiempos, hermanos, no se está haciendo diferencia. No se está enseñando la diferencia entre lo santo y lo profano. Tenemos que tener cuidado, hermanos, hoy en día de hacer una diferencia entre los que no conocen a Dios y entre nosotros que decimos conocer a Dios. Aquí, hermanos, estos sacerdotes, hermanos, la Biblia nos llama a nosotros sacerdocio escogido por Dios, nación santa. Eso nos habla Dios. Nosotros tenemos el sacerdocio del creyente. En otras palabras, nosotros oramos por las personas. Nosotros intervenimos por alguien por medio de la sangre de Jesucristo para que esa persona pueda venir a los pies de Cristo. La Biblia dice, hermanos, vamos a ir, hermanos, a Juan, al libro de Juan, al libro de San Juan. Vamos a ir al libro de San Juan. Y vamos ahí al capítulo 1, San Juan 1. Libro de San Juan, Juan 1, versículo 12. ¿Lo tienen? Juan 1:12, San Juan 1:12, dice así. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios. Entonces, mas a todos los que ¿qué? Le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y está hablando Dios aquí, hermanos, de que todos los que creyeron en Jesucristo les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, no todos son hijos de Dios. Solamente los que creen en su nombre y los que le recibieron son hijos de Dios. Los que son justificados. Vamos a ir a Efesios 2:8, hermanos. Solamente para introducción, voy a tratar de apurarme un poquito, hermanos. Efesios. Vamos a ir a Efesios. Efesios 2:8, hermanos. Efesios 2:8, ¿lo tienen? Dice ahí, hermanos, Efesios 2:8. Porque por gracia, ¿sois qué? Sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, hermanos, nuestra salvación depende de la fe que Dios implanta en nosotros. Cuando Él nos abre los ojos, nosotros podemos ver que somos pecadores y que tenemos la necesidad de un sacrificio. Y ese sacrificio es Jesucristo. Y somos hechos hijos de Dios porque es un regalo de Dios. Versículo 9. Fíjese lo que dice ahí. ¿No por qué? No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, mis obras no me salvan. Lo que me salva es la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que me salva a mí. En Él tengo que tener confianza. Para ser hijo de Dios, para ser hecho hijo de Dios, tengo que confiar en Jesucristo. Tengo que aceptar lo que Dios proveyó para nosotros. La Biblia dice, hermanos, que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, si no es por Jesucristo, nadie iría al Padre. Vamos ahí a Romanos, hermanos, 3:24. Romanos 3:24. Quiero que quede bien claro, hermanos, en qué es lo que estamos confiando. Romanos 3:24. Vamos ahí desde el 23, hermanos, para que entiendan un poquito. 23. ¿Lo tienen? Romanos 3:23. Ok, dice ahí Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo que justificados ¿qué? Gratuitamente. ¿Por su qué? Su gracia. En Efesios 2:8 acabamos de leer que somos salvos por medio de la fe, por medio de su gracia. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí nos está diciendo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué?
mediante la redención, el rescate que se pagó por nosotros, que viene siendo, hermanos, por su gracia, mediante la redención, que es ¿en quién? ¿En Buda? No, en Cristo Jesús, a quien ¿qué? Dios puso como propiciación por medio de la ¿qué? Fe en su sangre, para manifestar su ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, lo que está diciendo ahí, hermanos, es que nosotros somos justificados gratuitamente por medio de su sangre. Es un regalo de Dios. Somos hechos hijos de Dios por medio del regalo que Dios nos dio, que fue su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, el Verbo que se encarnó ahí en una virgen llamada María y nació, vivió entre nosotros y murió por nuestros pecados. Él es el sacrificio aceptable por Dios. Sabemos eso. Y sabemos que el Espíritu Santo se nos da a nosotros. Pero aquí dice, hermanos, el versículo 27, ahí mismo, en el 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda qué? Excluida. Yo no me voy a jactar. Yo voy al cielo, mi jactancia no está en mis obras, aunque hago obras porque yo sé que soy hijo de Dios por medio de Jesucristo. Yo sé que soy pecador y que somos pecadores y que vamos a fallar, pero gracias a Jesucristo y su sacrificio que podemos mejorar cada día más. Podemos vivir vidas santificadas, como dice la Biblia. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo, dice Jehová, dice Dios. Entonces debemos buscar santidad y no jactarnos de que somos mejores que otros. Pero lo que debemos jactarnos es que Dios murió por nosotros, por medio de Él. Pero hermanos, los sacerdotes que vemos ahí en el libro de Ezequiel, hermanos, los sacerdotes sabían del sacrificio. Ellos sabían que tenían que sacrificar animales para poder recibir el perdón de los pecados temporales. Pero ellos sabían que venía alguien. Sabían que venía un niño, sabían que venía alguien que iba a dar el sacrificio, su vida en sacrificio por todos nosotros. Ellos sabían, y nosotros sabemos eso, hermanos. Pero hermanos, ahora que conocemos eso, que sabemos que somos de Dios, que sabemos que somos hijos de Dios, no por nuestras obras, sino porque Dios así lo quiso, por creer y aceptar a Jesucristo. Entonces, hermanos, ahora ya sabemos y debemos saber cómo vivir la vida cristiana. Pero hermanos, ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Ya no hay diferencia. Ya el mundo se comporta igual que el cristiano y el cristiano igual que el mundano. Ya no hay diferencia. Y estamos en este mundo, hermanos. Tenemos a Jesucristo, la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Entonces, hermanos, si tenemos el Evangelio, ¿por qué vivimos vidas iguales a la corriente del mundo? La Biblia dice, hermanos, en Romanos 12, 1 y 2, dice, no os conforméis a este siglo. Fíjense, vamos a ir, hermanos, a Romanos 12, 1. Quiero que lo vean. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Con eso empieza, hermanos. Romanos 12, 1. ¿Lo tienen? 12, 1 dice, así que, ¿qué dice? Hermanos, de ahí viene la palabra hermanos, ¿ok? Por eso nos decimos hermanos. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, lo que está diciendo es que presentes tu cuerpo, que tu cuerpo sea una diferencia. ¿Por qué? Porque es tu culto racional. Es lo que piensas. Lo que piensas, eso eres. Lo que pienso, eso soy. Pero dice la Biblia ahí, hermanos, que presentemos nuestro cuerpo en culto a Dios, que sacrifiquemos nuestro cuerpo, que nuestros deseos carnales, que nuestros deseos del mundo, hermanos, los peleemos, los batallemos por medio de nuestra mente. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder lograr? Fíjese lo que dice ahí el versículo 2. Dice ahí, no os conforméis a este ¿qué? Siglo. A este siglo. No se conforme a este siglo. Dice, sino transformados por medio de la ¿qué? De renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Y perfecta. Es por medio de la mente.
Nosotros debemos hacer diferencia, hermanos, entre lo limpio y lo no limpio. Somos la esperanza, hermanos, que tiene el mundo, porque decimos que nosotros tenemos la palabra de Dios. Pero, hermanos, decimos que tenemos la palabra de Dios, hermanos, pero vivimos ajena a ella. Vivimos vidas diferentes, vivimos la vida en el mundo, hermanos, y vivimos la vida cristiana. Y eso no funciona así, hermanos. Tenemos que sacrificar nuestros cuerpos, hermanos, nuestros deseos, vivir una vida moralmente correcta, vivir una vida, hermanos, bien, agradable a Dios, para que sepamos la buena voluntad de Dios, según Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Si nos conformamos a este siglo, hermanos, como mucho cristianismo se está conformando a este siglo, no hay diferencia. No hay diferencia. Y la Biblia nos dice, hermanos, que hagamos diferencia. Sus sacerdotes violaron su ley porque no hicieron diferencia, porque no le enseñaron al pueblo, porque no le dijeron al pueblo, mira, estas son las cosas de Dios, esto debe permanecer limpio, pero no, lo ensuciaron. ¿Cuántas iglesias vemos ahora, hermanos, que mercadean con el pueblo de Dios? No solamente agarran la lana, sino también la carne. Y eso es lo que vemos, porque las personas prefieren dar dinero, hermanos, prefieren dar dinero a vivir vidas santificadas. Prefieren, hermanos, dar $1,000, $2,000 a la iglesia y ahí está, hermanos, le roban. Todavía que le roban, usted cree que está haciendo bien y vive como quiere, cuando la Biblia dice que enseñemos a hacer una diferencia entre lo limpio y no limpio. Hay cosas de Dios y si nosotros somos de Dios, vivamos como Dios. Aquí está el manual de nosotros, hermanos, es la escritura. Pero ya nadie cree, hermanos. ¿Por qué? Porque no vivimos vidas separadas, porque vivimos vidas igualito. Decimos chistes del mundo, decimos palabras del mundo, cuando la Biblia dice, hermanos, que no salga palabra corrompida de vuestra boca. Robamos cuando la Biblia dice que no roba. Y aún líderes y aún ministros, hermanos, que le roban a la gente. Porque la gente dice, pues es que yo quiero parar de sufrir. Y ahí se van y dan todo su dinero y dicen, oh, ya con esto, ya Dios me perdonó, ya ahora sí, ya no voy a sufrir. Dijo Dios a Timoteo, dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así le dijo. Entonces sufra penalidades, haga las cosas bien. Hermanos, tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo profano. No podemos vivir igual. Vamos a ir, hermanos, a Levítico 10:10. Levítico 10:10. Y miren, hermanos, estamos viviendo, como dice el Timoteo, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos, hermanos, a eso se refieren. A que ya no vas a ver cuál es la verdad. Y mucha gente le va a decir, es que todos dicen tener la verdad. Hermano, ahí está la Biblia. Vea su Biblia. Léala. No importa cuál lea, léala. No, es que tú tienes la Biblia protestante. No, es que tú tienes la Biblia católica. No, es que tú tienes la Biblia... Hermano, si dice Santa Biblia, a ver, léala. Ahí está. Y dejemos de excusa. Porque ahí es donde aprendemos a vivir vidas santificadas a Dios. Y usted no queda bien con el hombre. Usted debe quedar bien con Dios. Lo que piensa el hombre no le hace, sale sobrando. Pero si mi Biblia dice eso, entonces yo voy a seguir lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí, hermanos, en Levítico 10:10. Vamos ahí. Levítico 10:10. Dice ahí, hermanos. Dice. Vamos a ir desde el 8, hermanos. Desde el 8. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no, ¿qué? Muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo que, entre lo santo y lo profano. En otras palabras, el alcohol, lo fermentado, te quita el juicio. No puedes hacer juicio. Para hacer diferencia, dice, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Qué acaso Jehová no es nuestro Dios? ¿Qué acaso Jehová el Padre no mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados? Entonces este es el mismo Dios el que adoramos. Porque yo adoro, hermanos, y creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Ese es mi Dios. Ese es el Dios que adoro. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de Moisés. Y ese mismo Dios dice que haga diferencia entre lo santo y lo profano. Pero nuestros cuerpos, hermanos, ¿cómo lo vamos a traer en sacrificio vivo, santo y comprobar la buena voluntad de Dios? Si constantemente, hermanos, estamos en el mundo. Si constantemente estamos ahí, hermanos, diciendo chistes sucios. Si estamos ahí, hermanos, diciendo mentiras y diciendo cosas, haciendo cosas que no debemos estar haciendo. Y dice el mundo allá afuera, no, para cristiano, mejor me quedo como estoy. No sabiendo lo que dice. Porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Ese es Jesús. A ese es el que adoramos. A Jesucristo. Pero hermanos, a veces, hermanos, nosotros no queremos mostrar eso. No queremos mostrar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque no queremos, hermanos. Se nos hace más importante servir más al mundo que servir a nuestro Dios. Dice ahí, hermanos, y enseñarás a mi pueblo. Yo necesito enseñar. Yo necesito enseñar, hermanos, al pueblo de Dios a hacer diferencia. Es bajo mi responsabilidad. A los sacerdotes, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento a eso se les pidió. Y en el Nuevo Testamento también vemos, hermanos, el libro de Romanos. Vemos también eso. Entonces, hermanos, les animo. Hay que hacer una diferencia. Que haya una diferencia en nuestra vida. Que haya una diferencia, hermanos, en nuestro comportamiento. En la forma que hablamos. Pero las cosas van a cambiar. No van a cambiar al menos que nos conformemos. No a este mundo, no a este siglo, sino a Jesucristo, al Espíritu Santo, hermanos, a Dios. Incline su rostro, hermano, vamos a orar. Señor mi Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque usted nos ha bendecido, Señor, y estamos aquí, Señor, reunidos para agradar su nombre, Señor, para vivir bajo su voluntad, Señor. Oh, Señor, sabemos que es difícil a veces para nuestra carne, Señor, pero para ti nada es difícil. Sabemos, Señor, que tu voluntad, Señor, se va a hacer, queramos o no queramos, Señor. Pero, Señor, te ruego, Señor, que usted nos ayude y cambie nuestra vida para ser la sal de este mundo, para convencer a los demás de que tú existes, Señor, de que tu poder cambia personas, Señor. Y no lo vamos a poder ver y otros no lo van a poder ver hasta que no vean nuestras vidas transformadas. Ayúdanos, Señor, a vivir esas vidas, Señor. Y ayúdanos a no jactarnos, porque no es por nosotros que somos salvos, Señor, sino es por tu gracia. Gracias, mi Dios. Gracias por ser bueno, Señor, y gracias porque tú eres nuestro Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Vamos, lo que sigue.